Hola, muy buenos días. Aquí estamos como cada sábado en vivo hasta la 1 del mediodía por A24 y por supuesto con toda la información, lo más importante en seguridad social y por supuesto cada vez que tocamos todos los temas que hacen a la seguridad social, también analizamos la política y la economía como parte de la coyuntura. Nos adelantamos a un tema que va a ser información, que va a ser noticia destacada el próximo lunes, y es la finalización de la reparación histórica. La finalización de la reparación histórica para todos. Recordemos que este programa a nivel nacional se puso en marcha en el año 2016, para ser más precisa, septiembre del año 2016, después del tratamiento de una ley, de un proyecto de ley que incluyó también blanqueo de capitales y dejar el camino abierto en ese momento también dejó el camino abierto para la armonización de los distintos sistemas previsionales, nacional y provinciales, y creó la pensión universal para el adulto mayor. También es importante recordar que esto fue un combo de puntos, de medidas que se implementaron justamente a través de la ley que crea este programa. Y yo decía hace unos momentos, como parte se trata el blanqueo de capitales que en mayor medida contribuyó a financiar, a cancelar los retroactivos por reparación histórica. Llega a su fin este programa que va a cumplir 3 años. ¿De qué manera? Con una resolución aclaratoria que dictaría la Administración Nacional de Seguridad Social. Es decir, que en esta instancia de las cosas queda, de alguna manera, destacar lo que dejó la reparación histórica y lo que falta todavía. ¿Qué deja? Deja aproximadamente, acá tengo los números que son oficiales, deja 1.300.000 incorporaciones entre jubilados y pensionados, ya sea a través de vía de reajustes automáticos, anticipados o aquellos que lo hicieron por opción, y se va la reparación histórica ya con 800.000 homologaciones judiciales concluidas. La prioridad cuando comienza este programa fue toda la masa de jubilados nacionales. Y además, dentro de ese número de jubilados y pensionados, la reparación histórica le dio prioridad a los de edad avanzada. Yo decía, bueno, esto es lo que deja un programa que fue abarcativo a nivel nacional, que no contempló a todos, pero sí contempló a muchos, y aparte de esos muchos, este programa les sirvió para haber mejorado sus saberes. ¿Y qué faltan? Faltan las especificaciones, los casos particulares. ¿Qué queda por delante? Una segunda etapa. Esta segunda etapa que no implica otra reparación histórica, porque para que haya otra reparación histórica debería haber otro proyecto que se trate en el Congreso. Es parte de lo mismo. En esta segunda etapa de este programa nacional todavía quedan por definir 100.000 casos especiales a los que todavía no se les ha hecho ofrecimiento por reparación histórica, porque son expedientes que tienen cierta complejidad, y también queda a resolver, que están todavía en medio camino, aquellos casos que necesitan aclaraciones, que todavía falta sumar documentación o que necesitan algún tipo de revisión. La noticia hoy por hoy, reciente, porque me lo acabo de enterar hace minutos nada más, la información, el título de esta apertura de lo justo y necesario es que el día lunes saldría una resolución que pone fin al Programa Nacional de Reparación Histórica en la Argentina. Hablamos de economía, tenemos que hablar de economía porque este martes se conoció la inflación del mes de junio, la inflación que dio a conocer el INDEC del 2,7%. 2,7% con un acumulado en lo que va de los 6 meses del año del 22,4%. Es decir, que en el acumulado de estos 6 meses se va de alguna manera la meta que el gobierno tenía para
los 12 meses del año. La pregunta que nos estamos haciendo por estas horas es, hay una tendencia de una inflación en baja. ¿Cuáles son los factores? Pero sin embargo, la inflación sigue siendo alta. Pero sin embargo, la inflación está en baja, pero sin embargo, el consumo sigue en caída. ¿Cómo impacta esto en el bolsillo de la economía doméstica, en trabajadores, en jubilados? ¿Y qué va a pasar en estos 6 meses que restan del año en un momento, en un año político, en un año electoral? ¿Cómo va a influir esto en la situación económica futura? Para realizar el análisis de todas estas cuestiones que tanto le interesa a la gente, porque la economía es una de las grandes realmente preocupaciones que tienen los argentinos, está Gabriel Selpo, quien es economista jefe de la consultora Elipsis. Gracias por venir, Gabriel. Por favor, un placer. Un gusto estar acá. Los factores, yo decía, 2,7% de inflación. Es el tercer mes consecutivo que la inflación va en baja después de marzo, del 4,8% de marzo. Y 13 meses continuos donde estaba arriba, donde estuvo arriba de 2 puntos. ¿A qué factores se debe esta baja? El primero es, como lo estableció el cronograma del gobierno, la suba de regulados estuvo concentrada en los primeros meses. La pasamos bastante mal todos, enfrentando la suba de gas, la suba de transporte, que es muy complicado, y la suba de luz, principalmente. En la última parte del año está bastante más despejado. El gobierno quiso, bueno, tenemos que dar aumentos, lo damos en la primera parte, la última parte que obviamente está la carrera electoral, lo dejamos más despejado. Eso ayuda obviamente a que baje la inflación significativamente con respecto al 4,7, un poco que vos destacabas, que era bastante explicado por esta suba de regulados. El segundo factor es donde el gobierno capaz más ha dado en el clavo, que tiene que ver con el hecho de que el dólar está considerablemente más tranquilo de lo que estaba anteriormente. Vimos en los meses de marzo y abril que la verdad está bastante descontrolado el dólar. Particularmente estaba muy volátil, ¿no? No era tanto que subía de manera tan significativa, sino que subía 2, bajaba 2 todo el tiempo. Y la verdad que daba una sensación en el conjunto de la gente que la situación no estaba controlada. Además, porque aparte el tema del movimiento del dólar impacta en todo. Completamente. Somos una sociedad en la cual no tenemos confianza en la moneda nuestra, confiamos en el dólar y sabemos que cuando se mueve el dólar no están las cosas muy bien, algo está pasando. Además, en términos del conjunto de los formadores de precio, todos en la economía, muchas veces cuando sube el dólar remarcan, y si bien después bajó 2%, nadie remarca hacia abajo porque cree que el único sendero va a ser hacia arriba. Entonces tenés como conclusión que la gente busca y no encuentra precios de referencia en la economía doméstica. Completamente. De hecho, es muy difícil hoy en día saber efectivamente cuánto es que sale un producto específico. Tenés varias dispersiones de precios y la volatilidad del dólar complicaba aún más la situación y nos dejaba un poco más de incertidumbre. Después de abril, cuando el Banco Central consiguió el aval del FMI para poder intervenir, pero solamente para reducir la volatilidad, el simple hecho de poder hacerlo, eso cambió bastante el comportamiento que se estaba observando y disminuyó de manera bastante significativa la volatilidad del tipo de cambio. Eso sin duda, más allá del movimiento del tipo de cambio, ayudó de manera significativa a que los precios un poco se empezaran a tranquilizar y empecemos a ver estos registros considerablemente más bajos de los que vimos en la primera parte. Ahora, Gabriel, vos nombraste recién el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué exigencias nos pone el fondo para que haya que... A ver, ¿qué exigencia nos pone el fondo? Y esto traducímelo a reformas, tanto como para cumplir con los pagos del Fondo Monetario Internacional, como para resolver un tema que realmente preocupa desde hace décadas en la Argentina, que es el déficit fiscal. Bueno, una buena noticia. La principal meta que nos implantó para este año está siendo alcanzada bastante bien, que es el déficit fiscal, prácticamente cero. No es cero porque te deja algunas cláusulas de ajuste, pero es bastante cercano a cero, que era algo que no se veía de por lo menos casi 10 años, ¿no? Es un avance bastante importante. Sea el gobierno que sea en adelante, vas a tener ese posible activo que es un poco mejor encaminado el tema de las cuentas fiscales. Y lo importante es, para este año está relativamente bien encaminado y se puede llegar a cumplir en función del sobrecumplimiento que tenemos y las distintas otras herramientas que tiene para llevarlo adelante y que las ha implementado, como por ejemplo unas transferencias del Banco Central o unas ventas de activos. La verdad que en general pudo llevarlo adelante. A futuro va a ser un tema. Pero bueno, eso año 2021, sí. 2022 va a estar difícil. Porque nos van a exigir un poquito más a futuro. Vamos a tener que ver, bueno, cómo es que realmente en el 2020 y 2021 lo encaramos. Y más si hay un gobierno que está intentando sacar retenciones, que es una parte de impuestos importantes de recaudación.
no va a ser fácil a futuro. Hoy la buena noticia es que relativamente se está cumpliendo. ¿Por qué no va a ser fácil para el gobierno sacar retenciones? Porque es una parte muy importante de la recaudación. Estás hablando del orden de 1 punto y algo del PBI. Porque impacta también en el sistema previsional. También con el tema de cerrar el rojo fiscal es importante. Y la verdad que no contar con ese ingreso es muy difícil. Y por otro lado, si estamos intentando de incorporarnos al mundo, ponerle retenciones a las exportaciones, ahí ya está difícil. Como te digo, en el corto plazo estamos relativamente bien, para el largo se nos complica porque cuando queremos empezar a tocar una cosa se nos complica del otro lado y va a estar bastante ajustado para llevarlo adelante. Más adelante creo que las discusiones van a ser mucho más difíciles y lo que se te va a tener que encargar son discusiones de reformas mucho más profundas a lo largo del sistema. Que en esas realidad, son difíciles. si nos remitimos a esta gestión actual, este gobierno intentó realizar reformas y no pudo, se quedó en el intento. Exactamente. Vamos con el hecho del blanqueo, que querían hacer un blanqueo, que es muy importante. ¿Cómo podemos estar en un sistema de reparto, que es ahora el que básicamente estamos, con muy pocos aportantes, que son los que están activos, y ya que la mayoría... gente pasiva. Exactamente. Tenemos que incorporar más activos. Empecemos por esa parte. Después vemos si hay que disminuir gastos o no, pero empecemos por la parte de incorporar más activos. El gobierno quiso avanzar y hasta ahora no ha sido muy efectivo, ¿no? Gabriel, acá me gustaría sumar a la mesa a Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué razón? Porque Semino esta semana realizó declaraciones a distintos medios, habló del Fondo Monetario Internacional, habló de reforma laboral y la necesidad de una reforma laboral para oxigenar el sistema previsional. Sí, yo a lo que apunto... primero, vos señalabas ley de reparación histórica. A quienes benefició le vino muy bien, votarán acorde con lo que los benefició. Ahora, la ley de reparación histórica planteaba 3 años... Para armonizar el sistema. Para armonizar el sistema y la conformación de un comité de expertos que yo durante 3 años vine diciendo que no existía. Terminamos al tema, también lo decía Trócoli, debo incluirlo en este comentario, por lo cual no hubo ninguna reforma, ningún planteo de reforma. Está bien, pero fue uno de los fracasos del gobierno, no pudo. Del sistema político, yo a lo que voy es, cuando se habla de reforma, en Argentina se lo asimila a la pérdida de derechos. Por parte de trabajadores o de jubilados. Cuando se habla de ajuste, se habla de menos plata para unos y para otros. Y lo que creo es que si no tomamos a cargo... El sistema político hoy tiene un pensamiento muy primario, realmente no se sabe qué se discute, se ven caras, se dicen cosas, qué sé yo. Parece una discusión de primates, ¿no? Pero este tema al cual se aludía, tenemos que verlo. ¿Por qué? Porque en términos de lo laboral hay una enorme transformación de lo que son trabajos, la aparición de las AP, claro, la aparición de nuevas metodologías, de nuevas tecnologías. Acá seguimos realmente con una mirada arcaica de todo, pero insisto, porque los que están mirando dicen, che, pero este está de acuerdo, si está en desacuerdo con la reforma o está de acuerdo, está con Macri y Cristina, la verdad... Me importan Macri y Cristina absolutamente nada, nada. Lo que me importa es que haya así una discusión abierta a la sociedad, no lo voy a votar ninguno de los dos, que haya una discusión abierta hacia la sociedad sobre estos temas, porque el Uber va a seguir existiendo, va a aparecer sí o sí, lo quieran o no los taxistas, porque ya apareció, porque la bancarización en la banca electrónica ya está, es decir, lo quieran los bancarios o no. Es decir, entonces, ahora, todo esto en la aclaración, que parte de la discusión es, por ejemplo, respecto a los jubilados, que con 11.000 pesos se mueren de hambre. Digo, después podemos hacer todos los números que quieran. Gabriel, hay economistas
Leí igual, de todos modos, acerca de tu postura, que están hablando que estamos camino a una estabilización del sistema económico. De hecho, vos también planteás esto. Sin embargo, la gente, la calle, no lo siente así. Digo, ¿cómo va cómo va a variar o cómo va de alguna manera a impulsar toda la campaña electoral en la situación económica, en el sentir de la gente en la calle? Lamentablemente no está ayudando para el proceso de estabilización. En el sentido de que, a ver, una de las variables que hablamos y es muy relevante para la economía es el dólar. Los candidatos oficialistas ahora del gobierno están planteando que el dólar no está atrasado, luego que ha subido un 60% por encima de la inflación a lo largo de su periodo y dicen relativamente no está atrasado. No puede estar a favor, en contra, hacer un análisis de estudio de sostenibilidad de largo plazo, ver si realmente pueden financiar el sistema actual como se está manejando con este tipo de cambio. Por otro lado, ves a Alberto Fernández que está diciendo que el tipo de cambio está relativamente atrasado y el Banco Central lo está atrasando. Eso no ayuda para que en este año electoral, cuando estás entre dos posiciones tan contrapuestas, haya alguna señal de cierta certidumbre a largo plazo, ya que entre que siga uno o que vaya el otro es difícil, ¿no? Propuestas. A ver, la economía, el proceso de la economía es lo que más preocupa a la gente, porque la gente, la verdad, que piensa todo el tiempo con el bolsillo. Ahora, ¿hay propuestas concretas de las fórmulas presidenciales en cuanto al tema de la economía? Sí, el punto, el gobierno está hoy en día impulsando un poco y acentuando un poco más la agenda de reformas, un poco como lo comentaste, las que no pudo llevar adelante, las laborales principalmente, como bien vos lo comentabas, otras en menor medida, un poco seguir un poco más con la parte de impuestos, que también estamos con bastantes problemas, alguno que otro ajuste en otro lado, pero en general tiene sobre todo una agenda mucho más de reformas. Por el otro lado, lo de Alberto Fernández, por ahora lo que han dicho los referentes económicos plantea mucho más el hecho de incorporar retenciones o aumentar un poco las retenciones con el tipo de cambio que sea en relación a que poder recaudar de ahí y no es ser tan necesario hacer en frente a reformas. Tomamos en cuenta que la posición de Alberto Fernández está, consideren el juicio o lo que quieran, pero está un poco más cercano a lo que tiene que ver determinados grupos. Por ejemplo, sindicalistas están mucho más cercano de lo que es la de Mauricio Macri. Ahora, ¿no? ¿hay una mirada profunda, directa, cuando se realizan las propuestas económicas a la clase media y a la clase media baja? Lo cierto es que hoy se está mirando más las posibilidades intertemporales de que sea algo sostenible en el tiempo. Ese es básicamente el proceso de estabilización, de creer que sea cual sea la situación que estemos, buena, mala, lo que fuera, sea sostenible en el tiempo. Y lo que se observa hoy en día entre esas dos propuestas es distintas soluciones. Una tiene que ver con encarar reformas de largo plazo para seguir consiguiendo un cierto financiamiento y mantener más o menos... Que decís que ese es el error de la clase política. Te leí cuando decías, las reformas tienen que ser a largo plazo y la clase política mira a corto plazo. Sí. Primer error. Completamente. A cortísimo plazo. A cortísimo plazo. A agosto. Es decir, aparte, una reforma laboral de seguridad social lleva meses y años y grandes consensos sociales. Discutir la financiación de la seguridad social es discutir por qué tenemos un 40% de trabajo negro, es discutir por qué los impuestos al consumo hoy financian más al sistema que las rentas. Digo, esto hay que discutir. Pensemos que ni bien asuma el gobierno, sea quien sea, el reloj lo corre por 2 años ya, y después sabemos que faltando un año no van a poder hacer nada y tiene que empezar de vuelta todo en el corto plazo, que es un poco lo que de vuelta estamos viviendo ahora. Esa es la dificultad. Obviamente necesitamos un poco más maduración política para que los dos lados, bueno, logren algún consenso entre las dos y puedan encarar una solución por lo menos intermedia. Eso sería ideal, ¿no? Gabriel Selpo, gracias por haber compartido este mediodía de sábado. Tenemos que seguir con los aumentos, tenemos que hablar de aumentos porque ya está el índice, no es oficial, pero por lo menos lo que compone el cálculo de la movilidad, ya están los datos, 70% inflación, 30% evolución de salario, de todo lo que tiene que ver con el primer trimestre del año 2019, que es lo que impacta en el índice de movilidad de septiembre, tercer aumento del año. Será de aproximadamente 12,3%.
12,3%. 12,3% será el tercer índice de movilidad que se viene a partir del 1 de septiembre, que impactará en todas las prestaciones previsionales del sistema nacional, salvo en lo que tiene que ver con la asignación universal por hijo. Les voy a dar valores, les voy a contar que el haber mínimo con este 12,3% será de aproximadamente 12.900 pesos y esto va a impactar directamente en el valor de la POAN, que será el 80% de este haber mínimo vigente, y en el que tiene que ver con las pensiones no contributivas, 70% del haber mínimo vigente a partir del 1 de septiembre. Y además asignaciones familiares que estarán rondando a partir de esta fecha los 2.500 pesos. Esto en total, porque recordemos que también sube el tope salarial sujeto a aportes, el haber máximo, el aporte de los trabajadores autónomos, pero hay dos excepciones a esta evolución de la movilidad, que es en forma trimestral. Lo que tiene que ver con asignación universal por hijo y lo que tiene que ver con trabajadores monotributistas. ¿Por qué razón? Porque desde el año 2017 los trabajadores monotributistas tienen aumentos en los montos de facturación y en los aportes que realizan en forma mensual, pero en forma acumulativa, es decir, se acumulan los 4 índices de movilidad de cada año y se aplica uno, que es el acumulado, en el mes de enero de cada año. Esta es la excepción. La otra excepción tiene que ver con asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo hoy está en 2.652 pesos y es la única asignación que no aumenta, que queda anclada en este valor, que está en este valor desde marzo pasado y así quedará hasta marzo del año 2020, porque recordemos que se le dio a casi 4 millones de beneficiarios de asignación universal por hijo un 46% en el mes de marzo, calculando la inflación que iba a haber en el año 2019 más algo más. De la única manera que la asignación universal por hijo puede tener alguna modificación, algún aumento hasta marzo del año 2020 es si la inflación se dispara y termina dando un cálculo superior al 46%. Sumamos a la mesa al doctor Adrián Trócoli, Jorge Farina, Ludmila Marcote, gracias, y me detengo en Adrián Trócoli porque estuvimos durante toda la semana tratando de producir un tema que es muy recurrente en cuanto a consulta por parte de la gente, pero no solamente de jubilados. Cuando nos estamos acercando al momento de la jubilación, ¿qué es lo que nos preocupa? ¿Cuánto vamos a cobrar de jubilación? Porque venimos acostumbrados al salario. Te queda la tarea de explicarnos. No puedo contar la anécdota, ¿no? No, porque producir a veces con Trócoli es difícil, chicos, les digo. No. Ok, no solo son los jubilados los que preguntan cómo se calcula y lo preguntan muchas veces. Yo todo el tiempo les digo. A ver, sé que me mandaste por acá, por WhatsApp, unas preguntas que son las preguntas más frecuentes, así que las vamos a ir viendo. Y en realidad, ¿cuáles son? A ver, empecemos por el cálculo más simple. ¿Cómo calculamos la jubilación de la persona que tiene 30, 35, 40 años en relación de dependencia siempre en el mismo puesto? En este caso no existe más por una cuestión de cómo se ha dado el mercado laboral, lo que discutimos siempre. Ya nadie llega a los 65 años con 40 años en la misma empresa. Rara excepción, pero vamos a tomarlo como para empezar. Yo siempre hablo de la receta. Primero calculamos el promedio de los últimos 10 años, reservamos. Esto es lo importante y esto es lo que tiene en general la gente en la cabeza y el caso simple, repito, se toma la remuneración de los últimos 120 meses, 10 años, en este caso decíamos corridos, lo actualizamos a la fecha de la jubilación y ese es el promedio de remuneraciones. ¿Por qué doy esta vuelta? No es el último sueldo, no es el último año de sueldo, no es como era la ley vieja, el promedio de los mejores años de sueldo. Lo que se hizo fue, en 1993, 94 empieza la ley, tomar un periodo más amplio para evitar truchadas. Básicamente lo que sucedía antes, se elegían los 3 mejores años y uno arreglaba con el empleador, algunos arreglaban con el empleador y decían,
este año pagame más, o simplemente hacían un esfuerzo significativo en horas extras y en 1 o 2 años de los últimos 10 tenían un salario muy elevado y esto le mejoraba la jubilación, a tal punto que cobraban más de jubilación Sí. que lo que cobraba. Igual eso que pasaba no justifica la forma en que se calcula el haber jubilatorio. Lo que no justifica es que nosotros hayamos tenido en los últimos 15 años que llevar 1.200.000 casos a tribunales para decirle, además del 1.000.000 y pico que arreglaron en reparación histórica, otro 1.200.000 expedientes para decirle, pueden respetar la ley y calculen esto bien. Esto es lo que nosotros cambiamos de un sistema, de una ley que daba casi en exceso o digamos era muy generosa, a una ley que trató de aplacar todo, recordemos la época de Caballo, tenían que cobrar menos, y después esa ley que era mala no la cumplían. Dame los otros casos. ¿Qué pasa? Hablábamos recién. Te cuento un problema de esto. ¿Eh? Un problemita cortito de esto. Dale. Para tomar el promedio de los últimos 10 años, tengo el problema de la actualización y esto vamos a dar un ejemplo bien bruto. Imaginémonos el sueldo de hace 10 años, 2009. Recuerden ahí, ¿cuánto cobrabas, Eugenio, en el 2009? No te No, acordás. pálida idea. Sí. No te da más pálida idea. No. Pero en grandes números tendrías que haber cobrado un 25% de lo que cobras ahora, un 20%, andamos por ahí. Esto significa que si yo tomo el promedio de hace 10 años, tomo el salario de hace 10 años y no lo actualizo de manera adecuada al día de hoy, lo que me da es que mi promedio de remuneraciones no se acerca ni de casualidad al último salario. ¿Qué pasa si el trabajador próximo a estar jubilado, en vez de tener 30 años en relación de dependencia, tiene 40? ¿En cuánto se le incrementa el cálculo? Primera parte de lo que decíamos es, tengo un promedio de remuneraciones que espero que esté bien calculado. Esto es lo que nos llevó 20 veces a tribunales, 1.200.000 veces a tribunales, y que ahora se está generando otro problema que ahora te lo cuento. Primer paso, el promedio de remuneraciones, y ahí está lo que decís vos. Multiplico ese tiempo, ese dinero, por el tiempo trabajado. Repito algo para todos. Cada vez que me viene a ver un cliente me dice, no, yo ya tengo los 30 años. Con 30 cobras el 45% de ese promedio. Si trabajaste 40, cobras el 60% de ese promedio. Cuanto más tiempo de aporte se realiza, más alta es la jubilación. Entonces, no hay que desdeñar a veces ni siquiera 6 meses. Una aclaración Ahora, que sí. tiene que ver con esto. Muchas veces hay que aclarar que los aportes que se dan en simultáneo No no incrementan. suman. Exactamente. Claro, no. Los aportes simultáneos suman pura y exclusivamente si están dentro de los últimos 10 años de Claro. aporte. Ahí está. Claro. Otra variante. Complicamos el ejemplo. No, igual vamos complicado. ¿Qué pasa con aquel que no tiene servicios toda su vida laboral en relación de dependencia y tiene servicios mixtos? Es decir, tiene servicios como cuentapropista y bajo patrón. Bueno, primero vamos autónomos y monotributo. Para mí es lo mismo, perdonen si confundo las dos cosas. Básicamente lo mismo, la única diferencia es que el monotributo tiene una renta de referencia, un sueldo autónomo muy bajo. ¿Lo dije claro? Sí, hay una brecha enorme. Enorme. El autónomo tiene un promedio, una renta de referencia horrible, pero el monotributista es nula. Pregúntame cuánto voy a cobrar de jubilación. ¿Cuánto vas a cobrar de jubilación con esa historia laboral? Yo soy autónomo, responsable inscripto, pago una fortuna, A estoy vos. en la Te lo categoría más pregunté el alta. sábado pasado cuando terminamos. ¿Cuánto? Con Un poco- poquito más de la mínima. Con un poco de suerte, Sí, si todo no- sigue no así, te un poco más mereces de Un otra poquito más de Y no me 11.000. merezco más. Pará, un Bastante. poquito más de 11.500 pesos vas a cobrar de jubilación mensual. Ahora, ¿cuánto sacás de bolsillo todos los meses para mantener tu empresa, pagar No, los aportes no me previsionales, hagas. ganancias, bienes personales, ingresos brutos? ¿De qué me olvido? No, me olvido. Se va a seguro. deprimir, ¿eh? No, es que esta es la parte en la cual hacemos catarsis. ¿Alguien va a llorar conmigo? Traerlo al economista y me diga cuál es la carga que pago de impuestos. No. Por eso, acá está el ejemplo, vos lo dejaste claro. Solo seguridad social son 5.000 pesos. Bueno, pero esto es lo que decimos siempre, al autónomo en la Argentina le falta legislación. ¿Qué otra posibilidad más se puede dar? Ingresamos a los autónomos en el esquema. Problema de que ingresen autónomos no hay en realidad. Quiero romper un mito. Tener autónomos, tener 30 años de relación de dependencia, además agregarle a esta cuenta, a esta receta, autónomos no baja el promedio. Porque se toma relación de dependencia. Se toma el promedio de los últimos 10 años de relación de dependencia y el promedio de todo lo que corresponde a autónomo, y lo estoy simplificando, esto no es exactamente lo que dice la ley, pero básicamente se suma
ese 45% que dije del sueldo autónomo y un 45%, suponiendo que sean 30 años, de relación de dependencia. Claro, pero ahora yo te la complico más. Vos Esto decís, tiene una excepción. Sí, decime. La excepción es aquellas personas que cobran más que el tope del artículo 9 del 24.241. Para así digo, soy abogado un segundo. El tiro tope número, salarial. El tope salarial máximo, sujeto a que en aporte. castellano significa aquellas personas que durante los últimos 10 años cobraron más de 130.000 pesos de sueldo. Si a esto le agregan autónomos dentro de los últimos 10 años y no antes, puede bajar. Es un poco una quimera. Lo que quiero decir es, no es automático el ingreso de autónomos que produce una baja en el haber, y esto pasa, por supuesto, en la administración. La justicia se cansó de decir que es una barbaridad. Un tema que aparece con los periodos de autónomos es que en muchos casos aparecen deudas, moratorias que quedaron inconclusas y demás. Esto hay que tenerlo en cuenta, hay que analizarlo al momento de hacer la historia laboral, ¿no? Principio general, después la casuística es interminable. Principio general, tener deuda en autónomos no significa no tener la posibilidad de jubilarse. Como históricamente, nosotros tenemos una historia un poco complicada, no vamos a andar sobre eso lo cuenta Eugenio, que la vio toda. La vio toda. La vio toda. Es por antigüedad, ¿no? Los autónomos hemos tenido siempre periodos con problemas para el pago. Esto es así, con los vaivenes del país no llegamos a pagar. El autónomo realmente saca la plata del bolsillo, va al banco y paga. Entonces siempre hay un periodo con deuda. Distintas leyes permitieron condonar esa deuda, y en la medida que alcancemos los años necesarios, los requisitos de aporte, nos jubilamos igual, tachando la doble. Tengo que pasar a otro tema, porque no nos va a quedar tiempo para todas las cuestiones que tenemos. Una sola. Sí, Debido al cambio de 2017, sí. cuando hicieron la reforma de la ley de Los movilidad, 3 puntos de reforma, sí. con el sistema anterior, el jubilado actual, y no por la movilidad, sino porque cambiaron cómo actualizan las remuneraciones, cobraría 20% más. Lo que quiero decir es esto: el hecho de que se aplique ahora una actualización distinta hace que si yo cobro 100 de sueldo, el promedio que me toma ANSES es de 80, gracias, seguimos generando litigiosidad. Cronogramas de pago, ¿qué es lo que se viene para la semana próxima? Bueno, jubilados y pensionados nacionales, ¿sí? ¿Cómo están cobrando jubilados y pensionados? Ya estamos todavía con mensual julio. A ver, es que no superen los 13.103 pesos, van a poder cobrar el día lunes, terminación de documento 8, el lunes 22 de julio, terminación de documento 9, el martes 23 de julio. Además, comienza también el pago para el tercer y último grupo, que son aquellos que sus haberes superan los 13.103 pesos, 2 terminaciones de documento por día hábil, como lo están viendo en pantalla, entre el 24 y el 26 de julio. El tiempo para percibir mensual julio hasta el 12 de agosto. Yo les decía que se incorporó hace unos momentitos a la mesa Ludmila Marcote. Con ella vamos a estar hablando de la amistad y a ver, este aliado clave a la hora de viajar. Pero quiero contarles algo rápido, me pongo los anteojos porque tengo que leer. ¿Por qué se celebra el Día del Amigo? ¿Por qué se celebra el Día del Amigo en la Argentina un 20 de julio? Hoy es este día. Porque un 20 de julio de 1969 un hombre pisó la luna por primera vez. Ese día, Enrique Ernesto Febraro, un odontólogo, tuvo una idea repentina: conectarse con el resto del mundo a través del envío de cartas, y fueron 1000 mensajes los que envió, todos a diferentes personas de distintos países. La respuesta fue inmediata. Respondieron esas cartas 700 personas, y de esta forma quedó instalado esta fecha como el Día Internacional del Amigo. Con el paso de los años, este odontólogo comprobó que su iniciativa había tenido éxito, porque cada 20 de julio se festeja el Día del Amigo en la Argentina, Brasil, Uruguay y España, donde la gente se junta en sus casas, en los bares, en los restaurantes, para celebrar la amistad. Algo, por supuesto, que él consideraba, y lo decía permanentemente, que la amistad es la virtud más sobresaliente, porque es desinteresada en todas sus formas. Ludmila, gracias por venir. Gracias, Clarita, ¿cómo estás? Me encanta estar convocada hoy para hablar de esto, ¿no? En el Día del Amigo, llegué justito para el festejo de acá a ustedes.
Y bueno, la verdad es que Viajes en Compañía es una fecha especial, el Día de la Amistad, porque los WhatsApp de los grupos de viajes arden, estallan. Mi teléfono ahí está descontrolado. Se saludan, Te imaginarás que... recuerdan. Y es parte de la filosofía nuestra, lo que siempre digo, la parte social es más importante que el turismo, es real, las amistades perduran. Después de muchos años de trabajar en esto, es lo que más me gratifica, o sea, ver cómo se construyen, a veces surgen y a veces no, obviamente no siempre ocurre que de grupos de viajes salen amistades nuevas, pero lo que yo veo y con lo que me quedo justamente es con eso que perdura y que es realmente muy lindo ver cómo de pronto una persona de la nada, sin conocerse, se sociabiliza una semana con otras personas que después, hoy en día, construyen una amistad que es lindísima. Y uno piensa, incluso hasta yo, mis amistades son siempre de cuando soy chica y ahora viendo esto me doy cuenta que las amistades pueden surgir en cualquier momento de la vida y que son lindas también estas nuevas amistades que surgen en un momento donde uno ya es adulto, donde uno va construyendo su vida de una manera distinta. Con esto que contás, y realmente de esta mesa surgen muchas cuestiones que terminan rompiendo mitos, con esto que vos contás, Ludmila, se rompe un mito. Esto que se cree que las personas mayores, los adultos mayores, la gente en edad avanzada no puede construir vínculos de amistad o hasta de pareja. Totalmente. Bueno, acá ya trajimos a la mesa gente que se casó por conocerse, nosotros de gente adulta estamos hablando, de todas mayores de 60, gente que se casó y amistades, millones de casos. Que se han casado pocos, pero amistades, millones. Y bueno, quiero compartirlo porque hasta rompí yo mi propia creencia. O sea, mis amistades son las de chicas. No, hay nuevas amistades que son muy lindas y de una manera distinta. Así que... Quiere decir algo, seguro, porque le veo cara de pícaro y está sintiendo así con la... Y yo temo. Digo, ¿qué se le estará pasando por la cabeza? Estaba pensando, digo, menos Dijo mal que este amistades. programa sale en vivo como estamos ahora los sábados. ¿Por qué? Porque ayer fue el Día de los Amigos con Derecho a Roce. Si no estaría... Yo sabía que algo... Otro tema. ¿Y vos cómo sabés? No, porque escucho Lo habrán saludado, lo habrán saludado mucho, me parece. Digo, Con razón, ayer no me podía comunicar con vos. A mí no me... Algún problema hubo. nadie me saluda a vos, Trócoli, ni No, nadie. yo me acabo de enterar de esa cosa, no sabía. Yo me voy enterando en el día a día todas las enamoradas que tiene Eugenio Semino porque me viven enviando mensajes para él. Es un muy lindo. Somos dos, a mí también. A vos también. ¿Sabés que Ay, yo vivo? Vamos, ¿Sabés no. que ya será humilde? Eso es muy Ese lindo. representa el anti... Ser el más viejo. Claro, Vámonos, él, viste, vámonos. Eugenio siempre con perfil bajo. Bien, bueno, pero Sí. a ver, el tema que nos convocaba un poco, las características, ¿no? De cómo son las amistades en los viajes, justamente yo creo que son intensas como primera medida, ¿no? Porque pasan muchas cosas en poco tiempo de la nada. O sea, de pronto nos conocemos con Farina, no sabíamos nada uno del otro, estamos 10 días juntos y surgen un montón de cuestiones, cosas que se comparten del día a día. Entonces es intensa y también profunda, que es una segunda característica por mismo esta intensidad, ¿no? Y por el otro lado yo creo que también son transformadoras. ¿Por qué? Porque con Farina, por ejemplo, nos conocemos en España, volvemos. Y Bien. Eugenio... Es que van surgiendo Bien. cosas que... ¿Cuándo fui que no me enteré? Ya no Pero lo bueno. puedo mirar. Y de pronto vos volvés a tu rutina habitual y decís, uy, estoy extrañando a Farina, Y sí, extraño obvio. la comida. Entonces también son Yo te extraño, transformadoras Farina. Las Yo te- charlas. Yo te extraño. en un montón de cuestiones, ¿no? Que están buenísimas estas características de las Ludmila, amistades en los viajes. Vos Sí. tenés mucha experiencia en gente grande y a través de Viajes en Compañía podés justamente esto que decías hace unos momentos, ver cómo se crean vínculos. Estos vínculos comienzan, empiezan y se impulsan ¿sobre qué afinidades? La gente grande, ¿cómo se acerca? ¿Desde qué lugar? Bueno, eso es lo que le estuvimos preguntando. Vos sabés que nosotros damos la posibilidad, el 75% de la gente que llega a Viajes en Compañía nos contacta, vengo sola, tengo ganas de hacer este viaje, pero por un tema económico o porque me gusta, digamos, compartir más, me gustaría compartir habitación con alguien durante el circuito, ¿no? Entonces Ellos nosotros... lo piden. Ellos mismos los lo piden. y nosotros los presentamos. Entonces yo estuve encuestando justamente esa gente que comparte habitación y demás. No me puedo concentrar. No la dejás concentrar, Eugenio. Está tremendo y Eugenio Semino, les digo. Y bueno, no, a ver, ¿qué es lo que consideran que es importante a la hora de buscar un compañero de habitación en los viajes? Entonces, bueno, perdón, sí
tentada. Están todos Perdón, alborotados ahí atrás de cámara, chicos. ¿Te acordaste de tu último Perdón, compañero de habitación? perdón, Por eso perdón, te no, tentaste. Está hablando de las personas grandes y viajes en compañía. Entonces, Pero ella se exactamente. tentó por algo, ¿se acordó? No, porque estoy los viendo la chicos cara, están ahí acá, fatales mirá, atrás no los también. estoy mirando. Yo comento que yo no fui a España con ella, ¿eh? No sea cosa que A acá ver, salga. puso el ejemplo, mucho. y quedó claro. Ludmila, la próxima en la mesa chiquita, las dos solas, Por lejos favor, de todos ellos. Por favor. No, bueno, entonces, ¿qué es lo que priorizan? Y priorizan, muchas hablaron el tema de qué es lo que genera la primera vez que se ven. Por ejemplo, yo te veo hoy por primera vez. Claro, la Confiar química. en eso, la química es muy importante y bueno, acá yo anoté lo que me han dicho, ¿no? ¿Qué Sí. son las cosas que priorizan? Obviamente el buen humor, el que se compartan gustos, el tener cosas en común. Y lo que es clave que más me respondieron es a la hora de que una persona elija compartir habitación con otra persona en un viaje es respetar los tiempos del otro Claro. y los espacios. Esa es como la característica prioritaria a la hora de las personas que eligen compartir. ¿Cuántas Así veces que- se ven en reuniones antes de bueno, viajar? mira, qué bueno lo que decís, porque nosotros no obligamos a que la gente se junte. Les damos los teléfonos y que se conozcan en Buenos Aires las veces que quieran y después que definan si quieren o no compartir habitación. Después sí, nos encontramos todo el grupo de viaje en una reunión previa y ahí ellos mismos dicen sí quiero compartir o no. Ellos mismos son los que eligen. Así que se ven ya son amigas al momento de ir al viaje, ¿se entiende? Porque se vieron ya muchas veces, han compartido cosas. Y lo lindo es que lo que pasa después de esos viajes que vuelven y realmente hay personas que conocí que yo no lo puedo creer al día de hoy que saben, dos chicas que vinieron a Japón que no se conocían, que yo estando allá pensé, me había olvidado que se habían conocido a través de viajes en compañía. Y eran, la verdad que no sé cómo no se habían conocido antes en la vida, porque era mágica la combinación Y y bueno. el junto. O sea que estas Pero ¿no cosas... te pasa que te conoces con alguien y a veces te ha pasado en determinado momento de la vida que la sensación que tenés que es con lo que lo conoces de siempre De o la siempre. conoces de siempre? Total. Y Lu- llegan a toda edad. Ludmila, estos contame, encuentros. ¿cómo venís? ¿Con los Bien, viajes mira, y bueno, con las recreativas? hablando de compartir, hay una persona en lista de espera para compartir Francia, que nos vamos en septiembre Bien. de este año. Así que si alguien quiere compartir, Beto, mira, Beto. bueno, Beto. Ahí está, venís, ahí nuestro está. asistente de piso. No, y bueno, y se viene con todo. La verdad es que viajes que quedan para los que quieran nacionales, tenemos Salta y también nos vamos a Asunción y después nos vamos a fin de año, ya tenemos Ushuaia nuevamente. Y después el año que viene Turquía, España, Estados Uy, Unidos. Turquía. Para los que quieran enero y febrero, hacemos Estados Unidos. Una cosita que quiero Sí. aclarar. Volvemos a Córdoba, viste que cada mes y medio estamos Esto con está una bien. reunión Todas las informativa. posibilidades Los económicas. cordobeses están contentos. No, pero para charla informativa para los bárbaro. cordobeses, el 6 de agosto estamos nuevamente, no solo con los talleres de gimnasia mental, que ahora los bautizaron gimnasia social y me encantó, los mismos participantes, sino también charla de turismo. Anótense el 6 de agosto, que es un martes, para participar cordobeses. Y bueno, y otra cosa cortita. Challenge, estamos, cuenta de Instagram, @viajes en compañía, suben la foto del lugar del mundo que les haya gustado. Muy Nos bien. taguean en una historia y nosotros la volvemos a mostrar para justamente después programar los viajes del año que viene. Gracias, Ludmila. A vos. ¿Con qué seguimos? Cronogramas de pago, ahí está. Nos quedaban, sí, asignación universal por hijo y asignaciones familiares. A ver, acá está, asignación universal por hijo, una terminación, de documento por día hábil 8 y 9, los días 22 y 23 de julio. Y asignaciones familiares de trabajadores en actividad o documentos terminados en 8 y 9 el lunes 22 de julio. También, bueno, acá tenemos, en este caso, tiempo para percibir, julio hasta el 12 de agosto. Tenemos que hablar con Farina de vitamina D. A ver, una vitamina fundamental para el organismo. Y estábamos leyendo una información que salió en la semana. Hay 5 alimentos que tienen más vitamina D que un vaso de leche. Pero primero, ¿por qué es importante, doctor, la vitamina D en Te el das cuenta que cuerpo? yo soy el serio del grupo, ¿no? Acá hablan todos de jarana y yo soy el único serio del ¿Qué grupo. pasa? A tal punto Primero que quería hacer una hay aclaración un muy sofá pequeña. a disposición en Un amigo- casa. porque un la amigo casa mío. no No puede vuelve. volver. Sí, he pensado. Un amigo mío. Pero él aclaró que no estuvo en España. Un amigo mío, que es el doctor Semino, dice que Pero después de, ella no. después de los 55, 60, los amigos es mejor si tienen pelo y dientes. No sé por qué, pero bueno, eso es lo que me dijo él, pero bueno, al A margen. ver. Bueno, vamos a hablar de la vitamina. Es Sí. muy importante la vitamina D porque es una vitamina que se encarga justamente de fortalecer nuestros huesos y de fortalecer la parte muscular.
y a su vez también nos generan anticuerpos contra algunas enfermedades autoinmunes. Hay algunos estudios que dicen que tener un nivel óptimo de vitamina D en nuestro organismo favorecería de que manejemos una buena glucemia, es decir, evitaríamos la diabetes, evitaríamos la hipertensión y enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como la esclerosis múltiple. Todavía faltan estudios para asegurarlo con 100% de certeza, pero aparentemente ya algunos estudios arrojan ese tipo de informe. ¿Cómo la incorpora el organismo esta vitamina? Bueno, no solamente a través de alimentos. Bien, el sol es una característica, sí. A través del sol, en las pieles claras, es mucho mejor la producción de vitamina D. Las pieles oscuras necesitarían otros agregados. Los alimentos fortificados, como decís vos, es decir, no es lo mismo tomar leche o un jugo de naranja preparado que puede tener agregados de vitamina D, como los alimentos que vos decís que es los que son más ricos. Los champiñones te aportan aproximadamente un 50% de lo que necesitas por día de vitamina D. Los tipos de pescado, atún, caballa y el salmón son los que más aportan. Y después, bueno, tenés otros agregados, los minerales, los cereales, pero, digamos, como son fortificados, no es que te aportan gran cantidad de vitamina D, que es lo que necesita el organismo. Y después siempre existe la posibilidad de un aporte externo, ya sea en comprimidos o en gotas, que realizan los médicos para justamente... Pero no en todos los casos, no todos los organismos necesitan... Hay algo que es importante, sí, decir, bueno, ¿cómo sabes vos si estás extra. bien? Bueno, hay análisis que te permiten conocer qué concentración tenés vos de vitamina D en tu organismo, y eso lo piden hoy últimamente muchos médicos, y de esa manera, si el paciente no tiene una alimentación correcta, bueno, uno puede aportarlo en forma exógena a través de un medicamento. ¿Por qué es importante que la vitamina D esté bien? ¿Qué tipo de enfermedades nos puede dar? En los niños el raquitismo, deformación de los huesos, claro, fracturas muy fáciles, ¿sí? No tiene un buen desarrollo óseo y hasta trastornos en el crecimiento. Y en el caso del mayor, el adulto, osteomalacia, que también da mucho dolor de hueso, mucho dolor muscular, y la posibilidad de ir de ahí a la osteoporosis, que es algo que escuchamos tan frecuentemente a partir de los 50, 55, más en la mujer que en el varón. No queremos terminar el programa sin destacar a un médico, Juan Pablo Ochoa, un médico de 42 años que nació en La Pampa y ahora está radicado en España. ¿Por qué razón? Porque fue parte de una investigación internacional que ha logrado identificar un nuevo gen y relacionarlo con el desarrollo de miocardiopatía hipertrófica. Hipertrófica. Eso se hereda, digamos, se hereda a través de la herencia y es la responsable de las muertes súbitas, del gran porcentaje de muertes súbitas que tenemos en el mundo y que uno a veces dice, bueno, ¿cuál fue el motivo? ¿No? Él descubrió un gen, le dio un nombre específico a este gen y aparentemente existiría un 5, un 10% de enfermedades súbitas, de muertes, perdón, súbitas, que no tendrían todavía el diagnóstico específico o la causa específica por el cual ocurre. Pero esto es un gran adelanto y creo que sobre esto se va a poder trabajar para prevenir justamente a aquellos que tengan la herencia de esta enfermedad, ver de qué forma cuidarlos para que evitar esta situación, ¿no? Gracias, No, Jorge. Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó la feria, reanudan el 3 de agosto y finalmente se pospuso. No se pudo les dio vergüenza tratar caso Badaro. Sí, creo que les dio vergüenza porque están hablando de que no acordaron los votos y demás, pero en realidad es impresentable. Les da vergüenza responder después de 11 años. Exactamente. El único mensaje, porque me preguntaban en esta semana el tema del alcance que va a tener caso Badaro, y yo dije que el único mensaje que va a quedar es el que la Corte tardó 11 años, casi 11 años, en dar respuesta al pedido de Mondino y de Semino, que fue en el 2008. Yo sigo litigando, así que me voy a reservar la opinión porque tengo que ir a tribunales todos los días. Una vergüenza. Y decirles lo que es de este lado de la profesión es duro. Pero vergüenza. espero profundamente que la Corte, más allá de resolver la cuestión de fondo, que es si había que darle movilidad a todos o no, abra una puerta o una ventana para algo que venimos reclamando no desde lo previsional, sino los abogados desde hace mucho, y hay libros escritos por miembros de la Corte de este tema, de qué hacemos con las causas colectivas. Bueno, y aparte, dos frases que recordábamos con Trócoli la semana pasada. Son los mismos jueces que demoran 11 años en dar una respuesta de un pedido de recurso de amparo por parte del Ombudsman del Pueblo y el de la ciudad. Son los mismos jueces que decían, que muchas veces en más de una oportunidad dijeron, que la justicia cuando es lenta no es justicia, que la justicia cuando es lenta no es justa, como recordaba Trócoli la semana pasada, y que también dicen que ellos saben que detrás de esos expedientes hay
seres humanos. Hablamos de billetera digital, ¿sí? La Administración Nacional de Seguridad Social realizó un convenio esta semana con la empresa Plus Pagos para crear otro medio de pago, de percepción de prestaciones, que es la billetera digital. A través de esta billetera la persona puede extraer dinero, pagar impuestos, realizar transferencias, también cargar el celular, ¿sí? La tarjeta SUBE y esto se entrega con una clave virtual uniforme y además a través del código QR puede comprar en más de 10.000 comercios o dirigirse a las 1.200 sucursales que tiene esta empresa de pagos para hacer extracción inmediata de dinero o pagar el celular o cargar o recargar el celular y también el tema de la tarjeta SUBE. La idea es crear un sistema más seguro, más simple para la gente. Por supuesto, no es obligatorio, es opcional. Aquí el que quiera tener también este método de pago entra a la página del organismo www.anses.gov.ar con la clave de seguridad social a la sección cobros. Este mecanismo de pago que acaba de incorporarse al sistema no invalida a aquellos que quieran seguir cobrando a través de la ventanilla humana o a través del cajero automático. Mayores Conectados, bueno, les contamos, Mayores Conectados cumple 5 años, lo contábamos la semana pasada, está de cumpleaños, es la comunidad más grande de Argentina con más de 106.000 adultos mayores conectados permanentemente. Bueno, por el cumpleaños, julio, el mes de cumpleaños, realiza un sorteo que es en forma gratuita. Y tienen tiempo de inscribirse en forma gratuita a mayores de 60 años, sean jubilados o no, a través de la página de Facebook de Mayores Conectados Argentina. Tienen tiempo hasta el 30 de julio a las 11 de la mañana. El agradecimiento, hay tiempo para el agradecimiento para... Muchas gracias a Raúl Biguini, quien es un periodista de Rafaela, de la provincia de Santa Fe. Me realizó una entrevista hermosa, maravillosa para el diario La Opinión. Él es el responsable del suplemento cultural La Palabra en el diario La Opinión. Lleva 25 años trabajando en el diario, ya realizó 1.200 entrevistas. Raúl, te agradezco enormemente tu calidez, agradezco enormemente la entrevista preciosa que me hiciste, pero más que nada agradezco tus palabras en la editorial acerca del programa, de mi persona y de todo el equipo de producción. Me emocionó cuando leí tu editorial y te lo transmití en el día de ayer vía WhatsApp y por supuesto lo menos que podía hacer para agradecerte esta nota maravillosa que va a quedar entre mis recuerdos es justamente un agradecimiento público. Nos tenemos que despedir. Gracias por habernos acompañado. ¡Feliz Día del Amigo! A ver, a mis amigos de la vida, a mis amigos del trabajo, pero especialmente, muy especialmente, a los amigos de Lo Justo y Necesario. Un aplauso para ustedes. Chao, hasta el sábado que viene. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Más en osde.com.ar. I know one thing or two about
La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia.